Vamos a abrir nuestras Biblias. Getsemaní, lugar de pérdida o de ganancia. Ese es el tema en esta hora. Getsemaní, lugar de pérdida o de ganancia. Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Así dice la palabra. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. Padre, gracias te damos, Señor amado, en esta bendecida, Señor, aleluya, mañana en la que estamos desde tu casa, Señor, con el pueblo en sus hogares, pueblo alabando y glorificando tu nombre. La bendición, Señor, que desde el cielo se derrama para cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos la gloria y la honra, Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesús. Al Señor damos la gloria y la alabanza. Quisiera, amén, compartir, amados, en este tiempo especial, amén, esta palabra que tenemos siempre, la hemos considerado porque es tan importante, amén, para nuestras vidas. Es la palabra que encontramos previamente a la crucifixión, que sabemos que en la cruz del Calvario es donde nuestro Señor Jesucristo, amén, llevó nuestros pecados, y esa fue la causa por la cual del cielo vino, gloria al Señor, amén, a dar su vida en rescate por todos nosotros, a dar, amén, su vida y su sangre para que nuestros pecados, que no pueden ser limpiados, como dijo el profeta Jeremías, ni con lejía ni con jabón, sino con la sangre preciosa del Cordero. Con la sangre preciosa del Cordero se escribió, amén, el nuevo pacto, y fueron borrados las iniquidades del mundo. Ahora el que tiene iniquidad tiene porque quiere tenerlas, pero hay solución para la iniquidad, hay solución para el pecado, hay solución para la maldad, y esa solución se encuentra en Cristo Jesús, quien ofreció su vida y su sangre en la cruz del Calvario. Un simplemente arrepentimiento, un simplemente, alabado sea el Señor, llegar a donde nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y decirle: perdóname, he pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida. Con eso basta y sobra, a fin de que venga salvación a nuestras almas. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero Getsemaní es un lugar que no podemos evitar. Getsemaní es un lugar que está, gloria al Señor, considerado en la trayectoria del Hijo de Dios, del cristiano, como parte del proceso. Getsemaní, gloria al nombre del Señor, tiene que enfrentarse. Getsemaní puede pasar mucho en Getsemaní cuando por él pasamos, sea para bien o sea para mal. Getsemaní, precisamente cuando nos acercamos al término, descubrimos que significa prensa de aceite. Cuando llegamos al lagar de, amén, de las uvas, es una cuestión que tiene que ver con el vino.
Pero cuando llegamos al lagar de los olivos, entonces tiene que ver con el aceite. Y en el lagar de los olivos es que nosotros encontramos estas prensas, gloria al Señor, prensas que están diseñadas para un objetivo. Y eso es lo que significa Getsemaní. Amén. Prensa de aceite. Es ahí donde prácticamente, hermanos, se deduce, amén, el concepto real de lo que vive el creyente, basado en lo que vivió Jesús, e incluso lo que vive el mundo. El mundo vive presionado. El cristiano también recibe presión. Eso es lo que da la prensa. La prensa da presión. La prensa aprieta. La prensa tortura. La prensa quebranta. Gloria al nombre del Señor. Y hay en el mundo de hoy, gloria al nombre del Señor, esa realidad. El mundo está bajo presión psicológica, presión emocional, presión hasta física, presión psicológica. Amén. La presión es constantemente vivida en el mundo, por el mundo. La presión es constante vivida en el día de hoy en el pueblo de Dios y por el pueblo de Dios, por los creyentes. Todo el que quiere vivir piadosamente tiene que pasar por la prensa, tiene que pasar, aleluya, gloria al nombre del Señor, por el lagar de los olivos para entrar en el proceso. Alabado sea el nombre del Señor. Y el proceso viene, amén, a llevarse a cabo en Getsemaní. Jesús vivió en Getsemaní lo que en ninguno de los otros años, amén, ni ninguno de los otros días de su vida en la tierra había vivido. Jesús nunca experimentó en otras ocasiones lo que experimenta en Getsemaní. Si hablamos del Jesús humano, lo que peor pasó, gloria al nombre del Señor, lo vivió en Getsemaní. Y usted dirá, bueno, pero él pasó cosas peores después de Getsemaní. Sí, pero fue en Getsemaní que él obtuvo la preparación para tener resistencia en lo que venía, para tener fuerza en lo que venía. Gloria al nombre del Señor. No hubiese resistido en lo que venía si no hubiera él peleado en Getsemaní en la batalla de la fe, gloria al Señor, a través de un solo medio, a través del medio de la oración. Fíjese que describiendo el estado en el que Jesús se sentía allí en Getsemaní, nosotros lo podemos considerar a la luz de las Escrituras en Mateo 26:37. En Mateo 26:37 nos revela el estado en el que Jesús se encuentra en Getsemaní. En ningún otro lugar Jesús describe el estado emocional, psicológico, espiritual y hasta físico al que es sometido en Getsemaní. Aquí prácticamente dice, y tomando, dice, a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Esto es a Juan y a Santiago. Y empezó, dice, a angustiarse en gran manera. Aquí encontramos dos palabras. Encontramos que comienza en Getsemaní a entristecerse. Lo inunda la tristeza y lo inunda la angustia, pero no una angustia normal, ni una angustia cualquiera, sino una angustia y una tristeza en gran manera. La palabra del Señor es explícita. La palabra del Señor te da la descripción del estado emocional en el que Jesús se encuentra. Le dice a los discípulos, siento tristeza a la luz de lo que revelan los otros evangelios, como Mateo 26,
36 al 46 y Marcos 14, 32 al 42, que son, ¿verdad?, versos paralelos y escenarios paralelos. Encontramos información donde Él les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Nunca Jesús había sentido tristeza, una tristeza mortal, gloria al nombre del Señor. Una angustia en gran manera. Y oiga lo que dice el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y estando en agonía. Entonces hay tres palabras claves que describen el estado emocional en el que Jesús se encuentra en Getsemaní. Número 1, entristecerse, o sea, tristeza. Número 2, angustiarse, angustia. Verso 37. Y verso 44, estando en agonía. Tristeza, ¿qué más? Angustia, ¿qué más? Agonía. Tristeza, angustia y agonía. Entristecerse, ser afectado con una tristeza profunda. Angustiarse, sentirse perturbado interiormente. Inquietud profunda del alma. Agonía, pena o aflicción extremadamente dolorosa para el corazón. Pena o aflicción extremadamente dolorosa para el corazón. Lo que Jesús vive en Getsemaní no lo vive cualquiera. Lo que Jesús enfrenta en Getsemaní, cuando la Biblia dice que fue tentado en todo, Getsemaní se presta para ese lugar donde eres tentado. De todas las maneras fue tentado Jesús. Y Getsemaní juega un papel importante en la intervención del maligno, porque el maligno quería que Jesús desviase su objetivo. El maligno quería que Jesús renunciase al plan de Dios. El maligno quería, gloria al nombre del Señor, que Jesús no siguiera en la trayectoria que llevaba, porque a pocos pasos, por no decir a pocos días, estaría, gloria al Señor, Jesús dando su vida en la cruz del Calvario, y estaría, amén, el hijo de la mujer golpeando en la cabeza a la serpiente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el triunfo elevado allá en el monte de la crucifixión. Entonces la victoria obtenida allá en el monte de la crucifixión no se llevaría a cabo si Jesús no hubiese resistido en Getsemaní. Por eso es que Getsemaní es bien importante. Es el lugar donde vas a pelear esas batallas emocionales. Y ahí no se trata, gloria al Señor, de reprender como cuando Jesús comenzaba en el desierto. Gloria al Señor, que por la palabra empezó a reprender a Satanás. Escrito está: Satanás, y sacó la espada, y por la espada empezó a pelear y a resistir. Aquí no, aquí se trata, gloria al Señor, de pasar por la prensa. Aquí se trata de ser machacado. Aquí se trata de ser molido. Aquí se trata, gloria al Señor, de ser ultrajado, y no hay otra opción. Debes de someterte. Alabado sea el nombre del Señor. Debes de someterte. Lucas capítulo 22, verso 44 nos describe todavía el estado emocional en el que Jesús se encuentra, causa por la cual oraba más intensamente. Y estando en agonía, dice que oraba intensamente, ya lo consideramos, pero lea lo que sigue. Dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
en ninguna otra ocasión vivida en los 3 años que Jesús estuvo en el ministerio, y es lo que aparece en los evangelios, manifestando su vida cotidiana y su vida de quehaceres. En ninguna otra ocasión Jesús experimentó lo que experimentó en Getsemaní. Había angustia, había tristeza profunda, había una pena en el alma, había un quebranto, prensa de aceite donde la aceituna, como le llaman las escrituras, o el olivo, como también las escrituras le llaman, tiene que ser triturado. No sé si usted ha escuchado acerca de esta palabra, hematohidrosis. Los que saben el campo de la medicina, tienen conocimiento de las enfermedades, conocen este término, hematohidrosis. Cuando leemos Lucas 22:44, que su sudor era como gotas, grandes gotas de sangre que caían al suelo, nos está hablando de una mezcla de sudor con sangre mezclada que hacía que las gotas fueran más pesadas que lo común. No es lo mismo una gota de sangre que una gota de agua. La gota de agua es más liviana, pero la gota de sangre es más pesada. Entonces, agua y sangre viene a ser descrita en este verso como agua y sangre es descubierta ya en el costado de nuestro Señor Jesucristo. La sangre mezclada con el sudor. A este fenómeno se le llama cuando el páncreas aumenta el fluido de lipolinasas que se derraman en el torrente sanguíneo, diluyendo el cemento endotelial que produce el paso de la sangre a través de los capilares, mezclándose así con el sudor. Es un fenómeno científicamente comprobado. Estas gotas de sangre en el sudor de Jesús eran las primicias de las que iba a derramar en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Era la muestra de que era la única manera de expiar y cubrir nuestros pecados. Las primicias de su sangre derramada las derrama en Getsemaní. Era tanta la tristeza, era tanta la angustia, era tanta la presión, prensa, una aceituna prensada, como solía ir. Yo le quiero decir a todos los que enseñan la palabra y predican la palabra, que la palabra que se enseña y la palabra que se predica, también hay que vivirla. Hay quienes se enseñan y predican, pero no viven la palabra. Pero el que enseña la palabra y predica la palabra, tiene que cumplir la palabra que enseña y predica. Jesús les había enseñado a orar. Jesús había predicado acerca de la oración. Pero Jesús no se limitaba a enseñar ni a predicar. Jesús practicaba la oración, y el término como solía lo define. Como solía enseñar, como solía predicar, solía orar, solía retirarse al monte, solía visitar el lugar de prensa. Pero en esta ocasión es una visita especial, porque en esta ocasión las huestes celestiales de maldad están sobre la atmósfera.
y están conectadas con el estado emocional. Nunca Jesús, de sus labios habían salido palabras hacia los discípulos como: tengo tristeza en el alma hasta la muerte. Nunca. Pero sí en Getsemaní, esta ocasión, la sangre se mezclaba con el sudor. Y ahí tenemos las primicias de la sangre preciosa del Cordero derramada en angustia, con profunda tristeza, con perturbación interior, con inquietud profunda del alma, con depresión profunda, con opresión en el corazón. Estaba siendo, gloria al Señor, pasado por esa prensa, por ese proceso. Te voy a hablar de la prensa. Habían dos clases de prensa. Había una prensa que tenía un movimiento horizontal. Era una gigantesca piedra diseñada, preparada para machacar, para quebrar, para triturar finamente hasta ver las aceitunas molidas, hasta que esas aceitunas se pudiesen empastar. Entonces era una gigantesca piedra, y a esa piedra le hacían una cerca en su entorno circular, y en ese gigantesco depósito depositaban los olivos, las aceitunas. En el centro tenía un eje, y atado a ese eje había otra piedra gigantesca que era la que empezaba a rodar, porque con la viga, fuese buey, fuese asno, fuese caballo o fuese hombre, empujaban en torno. Y esa rueda, piedra sobre piedra, entre piedra y sobre piedra se encontraban las aceitunas. Ahí depositaban 10 quintales de aceitunas. Ahí depositaban 15, 20, 25 quintales de aceitunas. Y empezaban esos olivos, empezaban esas aceitunas, ¿a qué? A ser trituradas, a ser machacadas, a ser, gloria al nombre del Señor, quebradas, quebrantadas, entre piedra con piedra. A eso se le llama prensa, a eso se le llama presión. A la presión que recibe una aceituna, un olivo, entre una piedra y otra, no tiene escapatoria. El olivo que entra para ahí tiene que ser quebrantado, tiene que ser triturado, tiene que ser machacado, tiene que ser, gloria al Señor, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, molido fue por nuestros pecados, triturado por nuestras rebeliones, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre del Señor. Él fue molido como un olivo en las faldas del monte de los olivos, en la parte occidental, que venía a ser la parte oriental de la ciudad. En ese, unos le llaman jardín, en esas faldas, en esa pradera, allí estaba el lagar de los olivos, el lagar donde se encontraban las prensas,
Y esta prensa se encargaba de ¿qué? De machacar, de triturar, de moler hasta que el producto viniese a quedar listo para ser empastado. Pero luego venían y habían cestas circulares y finas en las que depositaban estos olivos machacados. Ya había sido la semilla triturada, ya la cáscara había sido triturada, ya la carnosidad del olivo ya había sido triturada. Eso fue lo que Jesús padeció. Pero lo sacaban en cestas, y esas cestas las llenaban, eran circulares, redondas, y luego las ponían en grupos de 5, de 10, de 15 o de 20, dependiendo la capacidad de la siguiente prensa. La siguiente prensa no era de movimientos horizontales, sino que era de movimientos verticales, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces ponían en fila o en línea 10 cestas llenas de estos olivos triturados, machacados, de estos olivos, estas aceitunas trituradas y molidas. Entonces las ponían y venían y las ponían en una prensa donde había una piedra en la parte inferior y una piedra en la parte superior. Y había un espacio donde había una perforación en el centro de esa prensa, donde a 70 centímetros de profundidad, 2 pies, 4 pulgadas más o menos, se conectaba con unos canales donde el aceite corría y luego era embotellado. Y ahí es donde prácticamente por primera vez aquellas cestas eran depositadas. Y ahí aquel montón de olivos que habían sido triturados pasaban por esta prensa la primera vez. O se les hacían presión con esa viga, ya no de forma circular para que la piedra lo triturara, sino de forma vertical. Era la piedra puesta en presión hacia la parte baja hasta extraer el aceite. Oiga esto, en la primera vez que pasaban dichos olivos machacados por la prensa, se obtenía el aceite más excelente que se podía obtener, lo que nosotros en el día de hoy, ¿verdad?, le llamamos extra virgen. Y este aceite obtenido, dicen los estudiosos, que era intachablemente en su sabor, en su color y en su olor. Su sabor, su color y su olor era el perfecto, el mejor aceite extraído de las aceitunas. Por la primera pasada de dichas aceitunas por la prensa se obtenía el aceite de máxima calidad. Y escuche esto, ese aceite, ¿sabe para quién era? Ese aceite por la ley le pertenecía a Dios. Ellos lo daban a Dios como las
primicias. Por eso es que siempre se ha dicho que cuando se trata de las primicias, se trata de algo escogido, de lo mejor puesto aparte para Dios. Este aceite, que era el excelente, era el intachable en su color, en su sabor y en su olor, este aceite era llevado al templo. Este aceite era dado, gloria al Señor, a Dios, para que este aceite lo ministraran en los usos sagrados del templo. Gloria al nombre del Señor. Tenían en cuenta a Dios. Este aceite era para el Dios Todopoderoso, el que les había dado la cosecha, el que les había dado la lluvia, el que les había dado la fuerza, el que les había regalado bendición, gloria al Señor, en sus vidas, que de hecho las cosechas se recogían para noviembre y diciembre. Ahorita a finales de octubre estaban preparándose para las cosechas, porque el olivo está ya presto para ser cosechado en el mes de noviembre. Alabado sea el nombre del Señor. Y de eso se trataba la prensa, de dar en la primera pasada el mejor y más excelente calidad de aceite. Pero luego lo pasaban una segunda vez, y el aceite que lo volvían a pasar la segunda vez, este era aceite que era usado para la alimentación, para la medicina, para los perfumes y la cosmetología. Todas las carnes que freían, todas las cosas que llevaban aceite en la cocina, era del aceite que habían dado las uvas en la segunda vez que las uvas pasaron por la prensa después de ser machacadas. La tercera vez, habían 3 veces que volvían a pasar las mismas cantidades de cesta. La volvían a hacer presión hasta sacarle y extraerle la última gotita de aceite a dichas aceitunas o a dichos olivos que habían sido previamente machacados. Habían pasado la primera vez, habían pasado la segunda vez, ahora van a pasar la tercera vez. Y del aceite que va a salir ahora es un aceite de tercera calidad. De ahí salía el jabón y el aceite que alimentaba las lámparas. Por eso es que Jesús les dice a los discípulos 3 veces: orad para que no entréis en tentación. Por eso es que Pedro, cuando venimos a ver, gloria al Señor, son 3 veces las que niega al Señor. 3 veces son, gloria al Señor, las veces que canta el gallo. 1, 2, 3 veces dichas aceitunas, dichos olivos pasaban por la prensa después que habían sido machacados. Qué importante y qué bendita es la palabra, que a través de todo nos mandan mensajes ilustrados. Pero no hay, y esta es la realidad, no hay corona sin cruz. Es necesario que como soldados peleemos la buena batalla de la fe. Y peleemos, gloria al Señor, la batalla sufridamente. Y suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y suframos la sana doctrina. Porque es necesario que nosotros seamos tocados en todo nuestro ser integral. En todas las épocas de procesos en la trayectoria de tu vida, hay áreas que van a ser tocadas. Jesús está siendo probado en esta ocasión. Jesús está pasando por momentos difíciles. Lo que Getsemaní es para Él y para nosotros
Jesús hace, como decíamos, lo que siempre ha practicado y enseñado. Él practica la oración. Gracias a la oración que practica, causa por la cual Él está ahí, y causa por la cual en la angustia Él se enfoca en la oración. En la tristeza se enfoca en la oración. En el momento de la pena en el alma se enfoca en la oración. No hace como muchos que lo que van es a hacer otras cosas. Como los discípulos, por ejemplo. Los discípulos estaban en otro mundo, estaban en otra categoría. Alabado sea el nombre del Señor. Ese lugar donde se renuncia a la voluntad propia, Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya, terminó diciendo Jesús. Tengo que renunciar a mi voluntad. Mi voluntad dice que si es posible, pasa de mí esta copa. Pero mi voluntad, sometiéndola bajo el dominio de la tuya, termino diciendo, renuncio a mi voluntad y decido someterme a la voluntad tuya. Y ese es el problema más grande que el ser humano dentro del cristianismo posee. La voluntad absuelta para Dios. La voluntad quebrantada. La voluntad, gloria al nombre del Señor, puesta en las manos del Señor y bajo su señorío. Para que no se haga tu voluntad, ni la mía, ni la nuestra, sino se haga la voluntad perfecta de Dios. Pero para decir esas palabras en Getsemaní, tenemos que pasar para renunciar a nuestra voluntad, para renunciar a nuestro ego, para renunciar a nuestra complacencia, para renunciar a nuestros criterios, para renunciar a nuestra mente que nos dice tantas cosas, para renunciar a nuestros deseos que proceden de un corazón que es tan engañoso y perverso más que todas las cosas en el caso nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. La voluntad, que es la que solicita el Señor, y el Señor te dice hoy, entrégame tu voluntad para que sea ejecutada la mía y veas días mejores y veas delante de tus ojos la gloria mía desatada. Alabado sea el nombre del Señor. Entrégame tu voluntad. No se trata de querer, todo el mundo quiere, pero no todo el mundo puede, porque el poder está en la voluntad. Todo el mundo quiere, todo el mundo es cristiano, todo el mundo desea. ¿Quién no desea las promesas, el reino de Dios? ¿Quién no desea cielo nuevo y tierra nueva? ¿Quién no desea recibir bendición de Dios, ser visitado por la gloria de Dios, tener experiencias en el Espíritu? ¿Quién no desea predicar, enseñar, ser una vasija de honra? Todo el mundo desea, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar un precio. No todo el mundo está dispuesto a entregar su voluntad, pues, en Getsemaní. Por eso es que Pedro terminó entregando a nuestro Señor Jesucristo y negándolo 1, 2, 3 veces, porque no entregó su voluntad en Getsemaní. Pese a que Jesús les dijo, orad para que no entréis en tentación. Es necesario que venga la tentación, es necesario que seamos tentados. Pero la oración hace que no caigas en ella, que te escapes por la puerta de la salida, porque no traerá el Señor tentación sin que antes te ponga la puerta de salida, dice la palabra del Señor. Entonces el quebranto a la voluntad, se nos hace difícil soltarnos de cosas. Se nos hace difícil soltar deseos.
Se nos hace difícil soltar actitudes. Se nos hace difícil soltar, gloria al nombre del Señor, nuestro yo que está centralizado. Otros señores se han enseñoreado de ti, oh Israel. Y esos señores vienen a ser uno de ellos, nuestro propio ego, que viene a caer bajo el dominio de nuestra propia voluntad. Y nuestra propia voluntad muchas veces está lejos de la voluntad de Dios. Y por eso es que adoptamos criterios que pensamos y proclamamos de que estamos bien, pero en el sentido real tu alma, tú y Dios saben que no estás bien. Alabado sea el nombre del Señor. La voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea el Señor. Ojalá en esta hora le puedas decir ahí donde estás, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque me duela, aunque me sienta triturado con tu palabra, aunque me sienta machacado en mi corazón, me conviene tu voluntad. Me conviene estar en el centro perfecto de la voluntad agradable y perfecta del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Nos conviene la voluntad de Dios. Ese es el lugar, Getsemaní, donde se experimenta la completa soledad. No encuentra Jesús solidaridad, no encuentra apoyo, no encuentra compañerismo en aquellos a los que les había dicho: vosotros sois mis amigos. Porque el siervo no conoce las cosas de su Señor. Porque las cosas de su Señor, el Señor se las revela a sus amigos. Vosotros estáis más elevados en categoría de siervos, porque su servicio ha sido eficiente. Ahora sois llamados amigos. Pero los amigos lo abandonaron. Los amigos lo dejaron. Los amigos no lo apoyaron, pese a que con angustia, en otras palabras, les pide oración. Le dice: mi alma está triste hasta la muerte. Orad, y les menciona la clave: orad para que no entréis en tentación. Para que la tentación a renunciar a lo que yo les he dado no los venza. A que la tentación a abandonarme y a seguirme de lejos no cedan ante ella. A la tentación de volver a sus antiguos oficios no les llegue, ni les haga efecto. Si les llega, orad. Orad. Nunca les había pedido oración nuestro Señor Jesucristo a ellos, pero ellos lo abandonaron. Ellos se pusieron a dormir. Ellos se pusieron a dormir. Y lo peor, escuche esto, lo que dice el 45, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. O sea que la tristeza puede tener una doble actitud. Y aquí vemos las dos clases de creyentes. Creyentes que bajo los efectos de la tristeza, como la que hay en el corazón de Jesús, los hace llevar, gloria al Señor, sus rodillas al piso y llorar una vez, dos veces, tres veces. Y rogar y practicar aquello que han enseñado, practicar aquello que esa es la parte difícil, practicar lo que has enseñado. Tú, maestro que me escuchas, tú, pastor que me escuchas, tú, diácono que me escuchas, tú que haces garbo en los altares predicando la palabra del Señor.
¿Vives lo que predicas? Jesús está siendo el punto de referencia para descubrir la clave del secreto en Dios acá. La tristeza lo lleva a la oración, y la oración lo lleva a la victoria. La oración lo lleva a la fortaleza. La oración lo lleva a que reciba asistencia angelical, porque mientras ellos lo han dejado solo, mientras todos están durmiendo, en el reino celestial hay intervención divina de Dios, y hay un ángel que desciende específicamente, alabado sea el nombre del Señor, para fortalecerlo. Como fue fortalecido Daniel, como has sido de pronto fortalecido tú cuando no has podido, cuando tus fuerzas, alabado sea el nombre del Señor, no han estado en ti. Ahí el Señor ha manifestado su gloria, ha enviado ángeles y te levantaste después que te arrodillaste fuerte con una dosis de fortaleza. ¿Qué fue lo que pasó? Fuiste ministrado en el altar, fuiste ministrado en tu casa, fuiste ministrado allá en el trabajo donde rogaste, donde insististe, donde peleaste la batalla, gloria al nombre del Señor, pudiendo hacer mil cosas. Decidiste refugiarte en la oración, y esos son los hijos de la bendición. En otras palabras, esos son los benditos, los que hacen, gloria al Señor, de la oración el lugar de fortaleza, los que no se rinden, los que dicen: si muero voy a morir de rodillas, si se me revientan las venas, gloria al Señor, en el cuerpo, que se revienten, gloria al nombre del Señor. No importa, voy a clamar, voy a orar y voy a practicar aquello que he enseñado, aquello que he predicado, aquello que he hecho con frecuencia, como solía. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús se encuentra solo en el ámbito físico, pero no se encuentra solo en el ámbito espiritual, porque el ángel de Dios desciende para fortalecerlo. Pero se encuentra solo humanamente. Ese es el lugar donde sientes el frío de la tristeza, la angustia, la turbación. Era una noche de primavera. Encontramos a Pedro calentándose las manos en el patio de la casa de Anás. Se calentaba las manos en una hoguera porque era una noche fría. El frío de la angustia, el frío de la desesperación, el frío de la pena, el frío del dolor en el corazón del maestro. Todo el mundo pasó desapercibido. Jesús, la tristeza lo lleva a la oración, pero los discípulos, la tristeza los lleva a dormir, como es el caso de muchos en el día de hoy. La tristeza los tiene durmiendo, la tristeza los tiene roncando, la tristeza los tiene todos soñolientos. Alabado sea el nombre del Señor. La tristeza te puede conectar con cosas negativas. En Getsemaní puede estar el lugar de tu derrota, como en Getsemaní puede estar el lugar de tu elevación. A causa de su tristeza, dice el verso 44, o el 45, los discípulos dormían. A causa de la tristeza que pasa en el mundo, a causa de la tristeza en los hospitales, a causa de la tristeza constante que cotidianamente vemos a través de los medios de noticias, muchos discípulos están durmiendo. Getsemaní puede ser el lugar de tu derrota, como Getsemaní puede ser el lugar de tu victoria. Getsemaní es ese lugar donde experimentas por la espalda el frío puñal de la traición. Es ese lugar donde experimentas por la espalda el frío puñal de la traición. Mientras
Jesús se encuentra orando. Los discípulos se encuentran durmiendo. Y es que cada cosa tiene su lugar. Eclesiastés 3:3 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ese no era tiempo de dormir, era tiempo de interceder, era tiempo de identificarse con la angustia, el dolor y la pena profunda que había en aquel maestro, en aquel Raboni, en aquel Señor que nunca había manifestado tal condición. Y si la manifiesta es para que la atiendan, no para que rechacen, gloria al Señor, sus palabras, no para que no las tomen en cuenta. Pero ellos le dieron más importancia al cansancio, a la fatiga, gloria al Señor. Jesús no estaba fatigado, sí estaba fatigado. Jesús no estaba cansado, sí estaba cansado, pero por encima de eso estaba con el alma triturada de dolor. Los discípulos deciden roncar. Jesús está orando, necesita compañerismo. A los más cercanos les pide oración. No hay ninguno dispuesto ni disponible. Es que tienes que estar solo. A mí nadie me llama, a mí nadie me hace caso, dicen los hermanos. No, es que tienes que estar solo para muchas ocasiones. Dios llegará a lugares donde nunca ha llegado en tu vida. Getsemaní es ese lugar que puede ser comparado a una temporada de vida. Pero mientras unos estaban durmiendo, Jesús estaba orando. Mire lo que dice el 47, mientras él aún hablaba. Estamos en Getsemaní y él todavía en Getsemaní está hablando. Se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, lo entrega. Escuche esto. Mientras unos están durmiendo, posición de mucho pueblo. Otros están orando, posición de mucho pueblo. Y otros están llevando a cabo iniquidades, posición de otro pueblo. O representación de 3 pueblos podemos encontrar acá. Un pueblo representado en Jesús, que su tristeza lo lleva a la oración, al clamor, al Padre, y recibe fortaleza de un ángel por esa causa. Hay otro pueblo representado en los discípulos, roncando, durmiendo, como muchos pueblos representados. Y hay otro pueblo que está prácticamente haciendo lo malo. Mientras Judas está negociando, oiga esto, la vida de Jesús, el diablo en los infiernos está negociando la vida de Judas. Eso es Getsemaní. El diablo está negociando la vida de Judas porque Judas está negociando la vida de Jesús. Por eso es que Getsemaní, cuando lo agarramos en el sentido real de lo que ahí pasó, ahí fue el desenlace de muchas cosas. Ahí se hundió Judas. Ahí dieron mal testimonio de compañerismo los discípulos, mal testimonio de apoyo los discípulos, mal testimonio de solidaridad. Pero ahí da buen testimonio el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien desconectó todos los atributos exclusivos para en calidad de hombre 100% someterse a la voluntad del Padre y seguirla al pie de la letra. Getsemaní es ese lugar de separación. Ahí Jesús se separó en su parte humana de los discípulos. ¿Sabe que en su parte humana
En su parte humana, físicamente, corporalmente, Jesús es la última vez que ve a los discípulos. Entonces Él se está separando de los discípulos. En mi parte humana no los voy a volver a ver, excepto a Juan, que estuvo en la cruz. Una separación momentánea, porque los volvería a ver en la resurrección cuando se les presenta. Pero ya no está Jesús en un cuerpo humano, sino que está con un cuerpo glorificado. ¿Qué diferencia? Pero humanamente se está despidiendo. Es el lugar de la despedida de los discípulos, incluso de su enemigo, cuando lo abraza y lo besa y le dice con un beso: me entregas, amigo, le dice. Para Jesús era tristeza profunda, porque oiga lo que le voy a decir: de Judas se estaba despidiendo para siempre y eternamente. A Judas no lo volvería a ver jamás Jesús. Aquel que llamó, aquel que estuvo haciendo milagros, aquel que estuvo haciendo prodigios, llega el momento en que Él está consciente que la última vez que lo está viendo y lo está despidiendo para siempre y eternamente. Pero también Jesús siente la soledad y la separación que tendría unos minutos, unas horas después. Cuando más tardecito estaría diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa soledad que siente cuando el cielo se oscurece, esa soledad que hay entre el Padre y Él. Oiga lo que le voy a decir: en la eternidad Jesús nunca se había separado del Padre. Y esa soledad, esa separación todavía no la tiene, pero la va a tener. Pero ya la está sintiendo en Getsemaní. Por eso es que Él está en quebranto, porque Él sabe que el Padre lo va a abandonar. Él sabe que el Padre lo va a dejar. Él sabe que va a pasar aquello que nunca ha pasado en su vida, donde el Padre lo abandona, donde tiene que pasar solo. Esa soledad, esa separación, esa es la que apela a tu vida muchas veces, donde te sientes solo, te sientes aislado y el enemigo te hace sentir rechazado, el enemigo te hace sentir menospreciado. Estás en tu Getsemaní, alabado sea el nombre del Señor. A causa de la tristeza, no te pongas a dormir. A causa, gloria al Señor, de lo que está pasando en Getsemaní, hay una atmósfera cargada sobre Getsemaní en esa ocasión. Aleluya. Y uno recibe la tentación de ceder a ella y vender al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y se salió del grupo y se fue a negociar la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras los otros dormían. ¿Cómo es que había fuerza, aleluya, para negociar la vida de Jesús? ¿Cómo es que había fuerza para ir a buscar a los sacerdotes? ¿Cómo es que había fuerza para ir, gloria al Señor, allá donde estaban los malos? Y no había fuerza en nosotros para orar y para apoyar a Jesús. Todo eso pasó en Getsemaní, el lugar de la separación. Se separó de Judas para siempre, porque Judas se fue para el infierno y Jesús iba para el cielo. Se separó de los discípulos corporalmente, excepto de Juan, que estaba en la cruz. Cuando se les presenta, ya no estaba Jesús en cuerpo, estaba en cuerpo glorificado. Ese es el lugar donde el mismo infierno se antepone con el fin de desviarte o evitar que tú sigas hacia adelante. Ese es el lugar donde en oración te preparas para, siendo tentado de muchas maneras, no entras en las tentaciones. Orad para que no entréis en tentación, dijo Jesús. Tú has caído en muchas tentaciones porque no has orado. Pero si orases, no cayeses en tentación.
Porque la oración distribuye en ti ingredientes que tu fe necesita para estar firme a la hora de ser tentado. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Pero también en ese lugar es donde recibe la expresión del amor divino, por medio de un ángel que llega para fortalecerte. Ahí llega Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jesús te rescata, Jesús te levanta. Jesús no se avergüenza de llamarse tu hermano porque compartió la misma semejanza que tú tienes. Y en un cuerpo como el tuyo, Él venció la tentación porque practicaba lo que predicaba, practicaba lo que enseñaba. Porque si les dijo y los enseñó a orar, cuando oréis, orad así. Eso es lo que los discípulos lo veían siempre haciendo. Les predicaba con el ejemplo. El golpe final y mortal Jesús lo dio en la cruz cuando dijo: consumado es. Pero el enemigo ya había sido vencido en Getsemaní. La fortaleza que Jesús lleva en la caminata con la cruz, ya la había recibido del ángel la fortaleza. Él había vencido ya en Getsemaní. El carácter que presenta ya colgado en la cruz y la fuerza en ese cuerpo, en esa mente, en ese corazón, ¿dónde la recibió? En Getsemaní. ¿Dónde resiste la tentación de renunciar a los atributos exclusivos que Él tenía? Porque Él dijo: yo puedo mandar a pedir huestes celestiales de ángeles. Pero rehusó. Él había entregado su voluntad para renunciar a no ceder a la tentación de echar mano de los atributos exclusivos como la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad, soberanía, eternidad. Todo lo puede nuestro Dios. Pero Él, en su voluntad en Getsemaní, ahí la entregó y renunció a los atributos que le correspondían como Dios hecho hombre. Y decide como hombre, como tú y yo, con las fuerzas tuyas y las mías, físicamente hablando, pero con una fuerza interna que agarra en Getsemaní. Por eso es importante la oración, porque la oración te hace fuerte. La oración te pone a brillar. La oración te hace trascender en tu estado de ánimo. La oración te hace más que vencedor. La oración te hace fuerte y te hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Se engorda la oración, se fortalece la oración, las raíces de tu fe. Cuando tú dedicas ese tiempo separado para el Señor, cuando tus angustias y tus tristezas y tus problemas no los llevas al amigo, no los llevas al vecino, no los llevas al hermano o a la hermana, sino que sabes dónde llevarlo. Los llevas al altar, los llevas a la presencia del Señor. Sabes que ahí está tu respuesta. Unos están haciendo iniquidad como Judas, discípulos del Señor. Otros están durmiendo. Pero hay uno que se está preparando, porque sabe que el diablo está en las regiones celestes y todo el ejército del mal lo ha desplegado para ese día. Ese día. La atmósfera estaba cargada. El dolor del cáncer, del SIDA, del COVID, de todos los virus, de todas las enfermedades, Jesús lo sintió.
Jesús lo vivió. Por eso nadie entiende mejor al corazón de un doliente que Jesús ante la pérdida de un ser querido. Nadie entiende el dolor de la enfermedad más que Jesús. En la cruz dio el golpe final, pero en Getsemaní Él había vencido. En otras palabras, Jesús en el monte de la crucifixión exhibió la victoria que ya en Getsemaní había ganado. Termino con el principio del verso 44. Estando en agonía, oraba más intensamente. Las pruebas nos ayudan no solamente a entrar al cuarto de la oración, sino a que la oración sea eficaz, porque está llena de necesidad, de impotencia, de intensidad, de tristeza, de dolor. Getsemaní fue el tormento espiritual y emocional de Jesús, pero vemos que Él venció fortalecido en la oración para lo que vendría sobre Él en las siguientes horas. ¿Qué tú sabes del día de mañana? Nada. No te puedes jactar. Pero puede tornarse la situación difícil. Y hoy necesitas la medida de fe que va a estar siendo demandada por la circunstancia. Pero estás durmiendo. Pero estás traicionando. Pero estás metiendo el puñal por la parte de atrás. Vas a vender al maestro. 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Sabe por qué le seguía de lejos Pedro? Porque no oró cuando Jesús le dijo ora. Hay muchos pueblos siguiendo a Jesús de lejos, porque en Getsemaní, teniendo que hacer lo que debieron hacer, no lo hicieron. Y es por eso que hoy es el día de salvación. Hoy es tu día, el día de fortaleza. Hoy es el día en que el ángel está ahí, sobre tu techo, sobre las alturas, dispuesto a manifestar su gloria, derramando fortaleza sobre tu corazón. Y si no has entregado tu vida a Jesús, entrégale al corazón a Cristo en esta hora, haciendo una confesión de fe. Llámanos a nosotros, allí aparecen los teléfonos en la pantalla, gloria al Señor. Ahí aparecen en la página también nuestros teléfonos. Una oración directa, estamos dispuestos y con complacencia, amén, en el corazón para hacerla por ti en cualquier momento. No puede ser solamente ahora, puede ser más tarde, puede ser mañana, donde sea y como sea, estamos para atenderte. Gloria al nombre del Señor. El pueblo de Dios, aleluya, reciba bendición y fortaleza en esta preciosa hora. Incline su corazón, cierre sus ojos ahí donde está de pronto si puede, y dígale: Señor, vivifica tu gloria, vivifica tu gloria. Señor amado, no sé si estoy en el Getsemaní. De pronto estás en el Getsemaní. Gloria al nombre del Señor. La angustia, la iglesia, aleluya, hablando como entera identidad, está pasando por Getsemaní en esta hora. Está pasando por tiempo de pandemia, por tiempo de dolor, por tiempo de quebranto, tiempo de lloro. Gloria al Señor. La pregunta es: ¿qué actitud tenemos ahora que estamos en Getsemaní? Alabado sea el Señor. Es que estamos haciendo iniquidad, es que estamos, gloria al Señor, dormidos, es que estamos inconscientes, es que estamos anestesiados, es que, gloria al Señor, nos identificamos con el dolor ajeno, es que nos identificamos con el quebranto que está pasando el otro. O estás, gloria al Señor, preocupado por otras cosas y turbado. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerda que tú eres un olivo, tú eres una aceituna, y vas a pasar por el lugar de los olivos, el lugar del lagar de los olivos. Vas a pasar por la
prensa y van a extraer de ti. Nadie entra en calidad de, aleluya, de grano. Nadie entra como un olivo entero al cielo. Tienes que ser desquebrajado, tienes que ser quebrantado, tienes que ser triturado, tienes que ser molido, tienes que ser prensado una vez, tienes que ser prensado 2 veces, tienes que ser prensado 3 veces, hasta que extraigan de ti la última gotica. Alabado sea el Señor. Agradable y perfecto es el plan de Dios. Grandezas le esperan a la iglesia, pero la iglesia tiene, aleluya, que pasar por Getsemaní. La actitud con la que la iglesia se encuentre determina, gloria al nombre del Señor, si Getsemaní para ti es un lugar, aleluya, de pérdida o un lugar de ganancia. Lo puedes perder todo o lo puedes ganar todo. Dile: Señor, aleluya, Getsemaní para mí es un lugar de ganancia, porque te voy a buscar más, porque te voy a buscar en espíritu y en verdad, porque te entrego hoy mi voluntad, porque, Señor amado, quiero recibir la asistencia angelical, aunque me dejen mis amigos, mis hermanos, los intercesores, aunque me deje la iglesia, aunque me deje todo. Alabado sea el Señor. Tú me recoges, tú me levantas, tú me restauras. Tú eres mi Dios, aleluya, el que aboga mi causa, el que me has dado, Señor, aleluya, lugares celestiales y tronos allá donde tú te encuentras. En tu misma diestra está mi lugar. Por lo tanto, no me voy a detener en cosas, Señor, temporales ni materiales. Voy a poner mi mirada más allá y por encima del ordinario, más allá y por encima de lo común. En el nombre poderoso de Jesús, fortaléceme, ayúdame, oh Jehová, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu pueblo, ayuda a esos que están pasando, Señor, aleluya, por penas profundas, esos que están pasando, Señor, por momentos difíciles, por valles, aleluya, de angustia, Señor, por esos que están, Dios mío, aleluya, en su Getsemaní. Ayúdalos, aboga su causa, envía ángeles, fortalécelos en el nombre poderoso de Jesús. Ten compasión, Señor, de este mundo y de tu pueblo en medio de él, Señor, porque es un valle de huesos secos y es necesaria la intervención de tu pueblo en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, que tu gloria alumbre el entendimiento, Señor, de tu pueblo, y podamos, aleluya, Padre, declarar, Señor, oh, aleluya, tu voluntad sobre nuestra voluntad, en su, Señor, imperio y potestad del propósito tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga, amados, amén. Miércoles tenemos, alabado sea el nombre del Señor, la transmisión a las 7:30. Bendito sea Dios por siempre, amén. Alabamos y glorificamos a Dios. Estaremos, amén, también el sábado, como les dije a los caballeros, en el retiro, la transmisión a las 6 y el domingo a las 10, a las 10:30. Bendiga a Dios, a su pueblo y a cada hogar. Amén.